de filas. Es decir, yo digo, cambio la fila 2 por la fila 1. Entonces cambio las filas, ¿ya? Entonces me va a quedar 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Intercambio de filas. ¿Qué otra cosa puedo hacer en operaciones filas? Puedo, por ejemplo, multiplicar una fila por un número. Entonces digo, fila 2 multiplicada por 2. Esta es la matriz. Fila 2, 1, 2, 3 por 2, 8, 10, 12, 7, 8 y 9. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo reemplazar una fila por otra y sumar un número. Por ejemplo, a la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por menos 1. La original sería que en la fila 1 reemplazo, ¿cierto?, lo que hago con la operación 2, es decir, fila 1 es 1, 2, 3, y les voy a restar la fila 2 multiplicada porque está multiplicada por menos 1. Menos 4, menos 5, menos 6. Me queda menos 3 y menos 3. Y esa queda en la fila inicial. Entonces queda menos 3, menos 3, menos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí entonces intercambiamos las filas, pero les multiplicamos un número a una y la sumamos a la otra. Espera, ¿me explica esto de nuevo, profe? Que me enredé. Ya. La primera es que yo puedo intercambiar filas de lugar. La segunda es que puedo multiplicar un número a una fila. Y la tercera es que yo digo, a la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por menos 1. Mi fila 1 era el 1, 2 y 3, que está inicial, ¿ya? Y le sumo la fila 2 multiplicada por menos 1. La fila 2 sería el 4, el 5 y el 6, pero multiplicadas por menos 1. Y me quedaría menos 3 y menos 3. Y esa se reemplaza en la fila 1, porque estamos diciendo a la fila 1 le hago cambios agregando la fila 2 multiplicada por menos 1. Por lo tanto, en la fila 1 escribo los menos 3. Vale, 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 ahí le cacho. Ya. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Primero hicimos cambio de fila, ¿cierto? Multiplicamos un número. También podemos sumar la fila por un número positivo, un número negativo, y también podemos cambiar el signo de una fila, es decir, multiplicando por menos 1. Por ejemplo, fila 1 multiplicada por menos 1 me quedaría menos 1, menos 2, menos 3, mantengo el 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahí tenemos la que podemos hacer en una operación fila. Vamos a ver un ejemplo de cómo se hace para llegar a las operaciones fila. Cuando yo trabajo en las operaciones fila, lo ideal es llenar las filas de ceros y unos, ¿ya? Entonces, en el primer ejercicio nos va a decir, y nos pide que ejemplifiquemos por operaciones elementales de fila. Entonces, la idea es llegar a la máximo de unos y ceros, o sea, llegar a la identidad.
Entonces, cuando yo quiero hacer eso, siempre empiezo por el primer elemento, en este caso el -1, y dejar el 0 al lado y el 0 debajo. Para poder hacer eso, yo podría sumar a la fila 1, le sumo la fila 2 por 1. Es decir, mi fila 1, que es -1, -2, -1 y 2, le sumo la fila 2, 2, 5, 0, -1. Y me queda el 1, 3, Esa sería la fila -1 3. y 1. Sí, El, eso, que dijo que iba a sumar la. Ahí sí. claro, tiene razón. La fila 3, ¿ya? Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Como estoy modificando la fila 1, reemplazo ese valor en la fila 1. 1, 3, -1, 1. 0, 4, 3, 7, 2, 5, 0 y -1. Ahora, ¿qué más podemos hacer? A la fila 3 le voy a sumar la fila 2, ¿ya? Por -1. Entonces, fila 3, 2, 5, 0, -1, le sumo la fila 2 multiplicada por -1. Ahora, quiero seguir llenando de ceros debajo de los unos al lado. Entonces, a la fila 3 le voy a agregar la fila 1 multiplicada por -2. Entonces me va a quedar fila 3, que es 2, 1, -3, -8, multiplicada la 1 por -2, me queda -2, -6, 2, -2. 0, -5, 1, -10. Es -1. ¿Dónde? Es Aquí, -3 más 2. ahí, sí, cambiamos entonces. Estamos cambiando la fila 3, por lo tanto me queda 1, 3, -1 y 1, 0, 4, 3, 7 y cambiamos la fila 3. 0, -5, -1, -10. Ya tenemos dos ceros debajo, nos faltan en los otros lados. Podemos también transformar la fila 3 con la fila 2 multiplicada por 1. Fila 3, 0, -5, -1, -10, 0, 4, 3, 7. Me queda 0, -1, 2 y 10 con 3, -3. Y ahí vamos achicando entonces el ejercicio. Ahora, ¿qué podemos hacer? A la fila 1 le puedo agregar la fila 3 multiplicado por 3 para que se me haga el 0 al lado del 1. Me va a quedar 1, 3, -1, 3, 0, -3, 6, -9, 1, 0, 5, 6. Entonces me queda fila 1, 1, 0, 5, 6, 0, 4, 3, 7, 0, -1, 2 y -3. Era, era -6, señorita. Exacto. Ya. Ahora tenemos que seguir eliminando. ¿Qué más podemos hacer? A la fila 2 le puedo agregar la fila 3 multiplicada por 4.
Fíjense, fila 2, 0, 4, 3, 7, 0 por 4, menos 4, 8 y 3 menos 12. Nos va a quedar, mantengo la primera, estamos reemplazando la fila 2, me queda el 0, 0, 11 y 12 menos 7, me queda 5 menos 5. Y la otra la mantengo. Veamos si podemos hacer algo más. ¿Qué otra cosa se puede hacer? ¿Te vas a transformar todo a ceros? Lo ideal es 1 diagonal y 0 arriba y abajo. Entonces, a la fila 3 le voy a agregar la fila 2 multiplicada. A multiplicar por menos 2 partido en 11. Entonces me va a quedar fila 3, 0 menos 1, 2 menos 3. 0, 0. Ahí se me va el 11, me queda el menos 2. Y después me queda 2 por 5, me queda 10 positivo. Partido en 11, menos 3. Entonces me queda menos 23 partido en 11. Queda 1, 0, 5 menos 6. El F2 me queda 0, 0, 11 menos 5. Y el tercero me queda 0, menos 1, 0. Y tengo 23, 11, menos 3. Y me quedaría entonces 6, 5 partido en 11. Profe, ¿cómo llegó el Diga. 23? 23 partido en 11. Ah, ya. Dije fila 2 multiplicada por menos 2 y 11. En la primera sería menos 2 con esta, me queda menos 22, dividido en 11 me queda el 2. En la segunda menos 2 con 5, 2 por 5, no, pero este es 5, 1, que no tengo aquí más espacio, espérate. Ya, dijimos que era menos 2 por 5 son 10 positivos, ¿cierto? Pero Sí. tenemos el 11. 5 en una cabe 11, son menos 55. A ver, espérate, déjame ver. Pues, esto es lo bueno de que uno anote lo que hace paso a paso, porque Es que si un por menos 2, entonces sería menos un 10, ¿no? Un 10 partido en 11, ¿no? no, 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 no. A ver, eso estoy viendo. Vamos viendo de nuevo. Menos 2 por 0, 0. Menos 2, 0 por menos 1. Ah, de veras que esta por esta de acá. Ahí está. Ahí está por esta, 2 por 5. Sí, ahí me equivoqué yo. Vamos viendo de nuevo. 0, 1, 2, menos 3. Menos 2, ahí me queda el menos 2. 2 por 5 me queda 10 positivo.
y partido en 11. Y acá me quedaría entonces el 1, el 0, el 5, menos 6, 0, 0, 11, menos 5, 0, menos 1, 0. Y acá me quedaría el menos 3, menos 10 partido en 11. Menos 3, menos 10 partido en 11. 11. 1 en 11 por 11, menos 33, Pero claro, ¿no serían menos no serían 10. más 10? Porque era un menos 5 por menos 2, po. Entonces no serían 10, ¿o no? A ver, espérate. Mira que aquí, yo ya tengo sueño. Vamos de nuevo. 0 menos 1, 2 menos 3. Menos, por este me queda el menos 2. Tienes razón, este es más positivo. Y es que ya no me queda pizarra. Voy a tener que cambiarme la otra. Ahí. 10, 11. Y dijimos 0, 1, 0 y me queda este. Este no es 56. Ahí sí. Y me quedaría el menos 3 más el 10, 11. Y el 3 en 11 son, el 1 en 11 son 3 por 11 son 33 negativo, más 10 sería menos 23. Ahí sí estaría correcto. Y ahora hay que seguir avanzando para dejar los ceros. ¿Qué más se puede hacer? Entonces aquí yo siempre digo que hay que dejar como última opción usar fracciones para que uno no se enrede en la suma. Entonces voy a cambiar de hojita y voy a pasar a la otra. Entonces nos quedó 1, 0, 0, 0, 0 menos 1 y nos quedó 5, 11, 0 y menos 6, menos 5, menos 23, 11. Ahí está sumando en el anterior era un menos 2 partido en 11 más 2, ¿no? A ver, veamos. Era el menos 2, 11. Ese lo multipliqué por la fila 2. 0, 0, ¿cierto? Menos 2, me queda menos 2 más 2 y me da el 0. Luego, menos 2 por menos 5 me da 10 positivo dividido en 11. Y ese 10 dividido en 11 lo sumo, ¿cierto? Positivo al menos 3. ¿Ya? Y el menos 3, decimos 1 en 11, cabe 11 menos 33, ¿cierto? Más el 10 positivo. Y eso nos da menos 23 dividido en 11. Hasta ahí Vale, teníamos bien. sí, ahí viví. Ahora, ¿qué sucede acá? La idea es ir llenando con cantidad de ceros, pero para que nos siga dando la opción, lo que yo voy a hacer ahora es que a la fila 2 la voy a multiplicar por 1 partido en 11 y la fila 3 la voy a multiplicar por menos 1 para que el 1 me quede positivo. Entonces me va a quedar el 1, el 0, el 5, el menos 6, 0, 0, 1, menos 5, 11, 0, 1, 0, 23 partido en 11. Profe, ¿no era menos 1? Ah, no, porque ¿Dónde? multiplicó por menos 1. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es que como yo quiero que quede el 1 acá, el 1 acá y el 1 acá, lo que vamos a hacer es cambiar de lugar. Entonces, la fila 2 la voy a cambiar con la fila 3. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. 1, 0, 5, menos 6, 0, 1, 0,
23, 11 y el otro 0, 0, 1 menos 5, 11. Y ahí estoy llegando, ¿cierto?, a la escalonada o identidad, porque les voy a enseñar cómo se saca la escalonada. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el ejercicio, ya uno puede ya darse cuenta que llego a esta parte que estoy haciendo y si quisiera seguir achicando y llenando de ceros, por ejemplo, podría agregar a la fila 1 la fila 3 multiplicada por menos 5. Y sería 1, 0, 5 menos 6. Y la fila 3 sería 0, 0 menos 5, ¿cierto? Y acá sería 5 por 5, 25. Entonces sería 5 por 5, 25 positivo. Ya no me quiere escribir. Ahí sí. Partido en 11. Y ahí nos quedaría entonces la fila 1, 0, 0. Y en esta parte, 1 en 11 da 11 por 6 menos 66 más 25. Ahí me da el 1 y ahí me da el 4. Me quedaría menos 41 partido en 11. Y abajo me queda el 0, 1, 0, 23, 11, 0, 0, 1, menos 5, 11. Y ahí si se dan cuenta, se logra llegar a la escalonada, es decir, a la diagonal de unos, y nos quedan estos numeritos restantes. ¿Por qué nos queda el número restante? Porque esta no es una matriz cuadrada. Entonces fácilmente nos va a quedar de esta manera. ¿Ya? Y si se fijan, ya no podría reducir más, porque si agrego, por ejemplo, esta acá, voy a ir aumentando números en todas. Entonces conviene dejarla así tal cual. Igual la pueden revisar en la casa, ver si está correcta, si está incorrecta, si me equivoqué en algún número, cosa que puede ser, pero la idea es que entiendan cómo se juega las operaciones fila, que es lo importante. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me sirven las operaciones fila? Para encontrar la inversa. También me sirve para disminuir la complejidad de la matriz. Es decir, que tiene muchos números, le saco más 0 y logro sacar el determinante. ¿Para qué otra cosa me sirve la operación en fila? Para armar los sistemas de ecuación. O sea, es súper necesaria ocupar las operaciones fila. Ahora, cuando yo me digo y me refiero a cómo sacar la inversa a través de las operaciones fila, es que yo tengo un método para sacar la inversa a través de las operaciones fila. ¿Qué significa? Que yo voy a tener una matriz y acá voy a poner la matriz identidad. Es decir, si esta es 3 por 3, acá sería identidad 3 por 3. Y la idea que es a través de operaciones fila, esta que está acá se va a transformar en una identidad y el lado de acá se va a transformar en la inversa. Ustedes me van a preguntar cómo se hace esto. Yo les voy a enseñar ahora. Esta es la inversa a través de operaciones elementales de fila. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo la siguiente matriz. Y me piden, si es que existe, calcular la inversa.
¿A qué se refiere cuando nos dicen si existe? Y esta parte tenemos que aprender. Cuando dicen si existe, si una matriz, su determinante es distinto de 0, significa que la inversa existe. Pero si una matriz, su determinante es igual a 0, significa que no existe la inversa. Ahora mi pregunta es, ¿saben sacar el determinante de una matriz 3×3? ¿Les enseñaron? No, a nosotros nos pasaron hasta, o sea, nos mostraron unos tipos de matrices y las operaciones elementales, pero no abordamos respecto a las elementales. Las tuvimos que escribir nomás ese día, ¿no? Ya. Entonces yo les voy a explicar para que se adelanten y vamos a ver eso, ¿ya? Les pido por fin que escriban en el mensaje del chat de la videollamada nombre Ruth y carrera, por fin, ¿ya? Entonces, primero vamos a aprender a sacar el determinante de una matriz 3×3 y después vamos a aprender a sacar la inversa a través de operaciones fila. Cuando yo quiero sacar el determinante, que se define con estas dos líneas fueritas, de una matriz 3×3, nos va a servir, y muy importante, las ubicaciones. Es decir, si un elemento está ubicado en una posición fila 1, columna 2, yo voy a sumar estos dos numeritos, 1 más 2, y si esto me da impar, yo voy a multiplicar por -1. Si la ubicación, por ejemplo, me da una fila columna 1 y esto me da par, entonces multiplico por +1. Voy a mostrarles a qué se refiere esto. Cuando yo tengo que sacar el determinante de una matriz 3×3, porque ya vimos cómo sacarlo de una 2×2, voy a elegir la fila o columna con mayor cantidad de ceros. En este caso yo voy a elegir la más sencilla, que es la fila 2. Y voy a colocar los tres elementos, es decir, el 1. Y si yo tengo acá una fila 3×3, aquí me va a quedar una matriz 2×2. ¿Cómo se saca? Si yo seleccioné la fila 2, primero tomo el elemento 1 y lo coloco adelante de la matriz. Imaginariamente voy a borrar la fila y la columna donde está el 1 y voy a colocar lo restante en la matriz. 2, 6, 1 y 2. Ahora nos toca el 0. El 1 está en la posición fila 1, columna 1, fila 1, o sea, fila 2, columna 1. ¿En qué posición está 2 más 1? Que es impar. Por lo tanto, lo voy a multiplicar por el -1. El 0 está en la ubicación fila 2, columna 2. O sea, se mantiene la suma. Y acá borro imaginariamente el 0, la fila y la columna y coloco lo restante. Sería el 1, el 6, el 0 y el 2. O sea Y que luego, en la columna 2, fila 1 o fila 2, columna 1, se multiplica por -1. sí, en la fila que elegí yo fue la fila 2. Elegimos la fila donde está el 1, el 0 y el 1, fila 2, ¿cierto? El 1, si tú te fijas, está en la fila 2, columna 1. 2 más 1, 3, impar. Multiplico por -1 el valor. Y luego elimino imaginariamente la fila y la columna donde está el 1 y coloco los números restantes. Recuerden que si yo quedé en una fila 3×3 y me piden sacar el determinante, va a quedar la chiquitita en una fila 2, o sea, en una matriz 2×2. Si fuese una matriz 4×4, va a reducirse a 3×3. Por eso es importante elegir la mayor cantidad de filas, o sea, la fila donde tiene más 0 o columna. Lo voy a mostrar a continuación. Imaginariamente estamos en el 0.
Borré los números, ¿cierto? Y me queda de esta manera. Luego nos queda el número 1, que está ubicado en la fila 2, 1, 2, 3. Columna 3. 2 más 3, impar, menos 1. Borro imaginariamente la fila y la columna donde está y muestro los restantes. Entonces, cuando yo tengo una fila 3×3, esto es lo mismo que decir esto. Fíjense. El 1 está en la fila 1, columna 1. 1 más 1, par. El 1 de abajo está en la fila 2, columna 1, impar. El 0 está en la fila 3, columna 1, par. Así es como serían los signos si yo estoy viendo las posiciones. ¿Qué hago ahora? Como este está multiplicado por 0, todo esto se me hace 0. Se me va. Entonces, por eso conviene buscar la fila con mayor cantidad de ceros. Ahora, recuerden que cuando hablamos de una matriz 2×2, el determinante es A por D menos B por C. Por lo tanto, 1 por menos 1 me queda el menos 1 por 2 por 2 menos 1 por 6. Y acá sería el menos 1 por 1 por 1 menos 2 por 0. 2 por 2 me da 4 menos, ¿cierto? Porque estamos haciendo la multiplicación. 2 por 2, 4 menos 1 por 6. Y acá 1 por 1 menos, y ese se daría 0. Entonces, 6 menos 6 más 4 menos 2 por 1, me va a quedar el 2 positivo. Menos 1 me da igual a 1. Por lo tanto, el determinante es distinto de 0, es decir, que puedo pasar a calcular la inversa. Ahora, ¿cómo se calcula la inversa en una matriz por operaciones fila? Anoto mi matriz tal cual como las dan: 1, 1, 0, 2, 0, 1, 6, 1 y 2. ¿Y qué hago aquí? Imaginariamente voy a trazar una línea. Y luego, tal cual como vimos en la fórmula, yo voy a colocar la identidad. ¿Por qué dice esto? Porque es A, la identidad, y vamos a llegar a que este lado va a ser la identidad y este lado va a ser la inversa. A través de operaciones filas, yo quiero llegar a mi objetivo, que este se convierta en identidad. Entonces tenemos que ir usando operaciones que vayan transformando el ejercicio a lo que yo necesito. Entonces, voy a anotar para hacer ceros, en este caso, que a la fila 1 le voy a agregar la fila 3 multiplicada por menos 2. Es decir, al 1, al 2 y el 6, 0, menos 2 y menos 4. Me queda 1, 0 y 2. Es decir, entonces, que a la fila 1 me va a quedar 1, 0 y 2. Pero ojo, como estamos trabajando imaginariamente con la parte de acá, también tenemos que agregarla. Es decir, entonces, que no solo voy a multiplicar el 2 a esta parte, sino a toda esta va a ser mi matriz en grande. Entonces me va a quedar el 0, 0 y menos 2. Ahora, ya tenemos el 1, el 0 y el 2. Entonces ahora tengo que dejar 0 debajo del 1.
A la fila 2 le voy a agregar la fila 1 por menos 1. Es decir, entonces, que al 1, el 0, el 1, el 0, 1 y 0, le agrego la fila 1 multiplicada por menos 1. 0, 0, menos 1, ¿cierto? 1 y 2. Entonces, mantenemos la primera y estamos modificando la segunda. Ahora, ¿cierto? Mantenemos la tercera. ¿Qué más podemos hacer entonces? A la fila 1 le puedo sumar la fila 2 multiplicada por 2. Me queda 1, 0, 2, 1, 0 menos 2. 0, 0 menos 2, ¿cierto? Está multiplicada por 2. Me queda menos 2 de nuevo, 2 y 4. 1, 0, 0, menos 1, 2 y 2. Entonces me va a quedar la fila 1 como 1, 0, 0, menos 1, 2 es a 2. 0, 0, menos 1, menos 1, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Como quiero llegar a la identidad, puedo cambiar la fila 2 con la fila 3. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. 1, 0, 0, menos 1, 2, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, menos 1, 1, 2. Ya estamos llegando a la identidad y nos faltaría eliminar este 2. Entonces yo voy a colocar que a la fila 2 le voy a agregar la fila 3 multiplicada por 2. Es decir, entonces, que al 0, 1, 2, 0, 0, 1 le voy a agregar el 0, 0, menos 2, 2 y 4. 0, 1, 0, menos 2, 2 y 5. Y ya vamos llegando a la matriz identidad. Y como la matriz identidad debe ser positivo, a la fila 3 la voy a multiplicar por menos 1. Entonces me va a quedar 1, 0, 0, menos 1, 2 es a 2, 0, 1, 0, menos 2, 2, 5, 0, 0, 1, 1, menos 1, menos 2. ¿Qué quiere decir? Que llegamos a la identidad y esta vendría siendo la inversa. Ahora, cuando yo estoy en la prueba y quiero saber si esa inversa está correcta, podemos usar lo que vimos anteriormente, que era la matriz multiplicada por su inversa, tengo que llegar a la matriz identidad. O sea, que si mi matriz inicial, que es la que tenemos acá, la multiplico por el resultado que me dio la inversa, que en este caso nos dio lo siguiente. Menos 1, 2, 2, menos 2, 2, 5, 1, menos 1 y menos 2. Esa vendría siendo mi matriz, ¿cierto? Inversa. Entonces, yo voy a calcular para comprobar si mi ejercicio está correcto. Entonces, de acuerdo a la propiedad, yo digo, la matriz multiplicada por su inversa me debe dar la identidad. Entonces, tenemos una matriz multiplicada por otra. ¿Cuál era la matriz primera? Era 1, 2, 6, 1, 0, 1. 1, 2, 6, 1, 0, 1, 0, 1, 2. Y nos dio como matriz inversa menos 1, 2, 2, . 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
2, 2, 5, menos 2, 2, 5. Y la otra nos dio 1 menos 1, 2. Era menos 2, sí. Entonces tenemos que hacer la multiplicación y nos debería dar la identidad. Vamos a multiplicar la primera fila con la primera columna. 1 por menos 1 más 2 por menos 2 más 6 por 1. Luego, la primera fila, segunda fila, primera columna. 1 por menos 1 más 0 por menos 2 más 1 por 1. Tercera fila, primera columna. 0 por menos 1, 1 por menos 2 y 2 por 1. Vamos con la otra. Primera fila, segunda columna. 1 por 2 más 2 por 2. Primera fila, segunda columna. 1 por 2, 2 por 2, 6 por menos 1. Segunda fila, segunda columna. 1 por 2 más 0 por 2 más 1 por menos 1. Tercera fila, segunda columna. 0 por 2 más 1 por 2 más 2 por menos 1. Vamos con la primera fila, tercera columna. 1 por 2 más 2 por 5 más 6 por menos 2. Segunda fila, tercera columna. 1 por 2, 0 por 5 más 1 por menos 2. Y la última, 0 por 2 más 1 por 5 más 2 por menos 2. ¿Cuánto nos quedaría entonces? Menos 1, ¿cierto? En este caso, 2 por 2 me da 4, negativo, más 1 menos 5 más 6 me da el 1. Abajo, 1 por 1 me da menos 1, el otro positivo y este 0 me da 0. 0 por 1 me da 0. 1 por menos 2 me da menos 2, más 2, 0. Acá, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 5, 6, más menos 6, 0. 1 por 2 me da 2 positivo, este me da 0 y este menos 1 me queda 1. 0, 2 con menos 2, 0. Y acá me da 1 por 2, 2. 2 por 5, 10, menos 12, 0. 2 por, acá es 0, por menos 2, 0. 0 por 2, 0, 5. Y 2 por 2 menos 4, 1. Y nos dio correcto, se cumple lo que dice la propiedad, por lo tanto la inversa que nosotros acabamos de obtener está correcta. Entonces, esta es la manera de comprobar cuando yo trabajo en operaciones filas, porque a veces las operaciones filas es tanto lo que uno hace que se enreda. Por eso yo les recomiendo que cuando trabajen operaciones fila, aunque es el doble de trabajo, anoten lo que están haciendo. Porque si yo me llego a equivocar cuando compruebo no me da la inversa, yo puedo ir revisando qué hice y quizás lo mejor, el procedimiento está todo correcto, pero una suma o un signo negativo me arruina todo. ¿Ya? Les Profe, voy a entregar este documento, se los voy a mandar y sería todo por hoy. profe, Dígame. ah,